por tu bendición sobre tu palabra en esta mañana. Señor, toca los oídos de tu pueblo. Señor, toca el corazón. Señor, toca los labios de tu siervo. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre. Amén. Amén. Pues bienvenidos cada uno de ustedes, siempre en el nombre de Jesús. Vamos a leer el primer milagro que encontramos en el libro de Marcos, si es la primera vez que vienen con nosotros. Estamos en Marcos capítulo 1 y vamos a ir al versículo 23. Este es el primer milagro que vemos que escribe Marcos en este evangelio. Siempre cuando nosotros escuchamos que Jesús, como hoy día, Jesús está aquí, lo prometió que Él nunca nos iba a dejar, y mucho más con sus hijos, pero cuando vemos que Jesús viene, siempre cuando Jesucristo está en un lugar, las cosas pasan. Leímos la semana pasada en 23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, es plural, diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y como le expliqué la semana pasada, y entonces cambia la cosa. Y no es plural, es singular. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Plural, Jesús Nazareno, has venido a destruirnos. Y cambia. Porque el enemigo siempre es engañador, siempre para confundir. Y cambia la cosa y dice, sé quién eres. Ya no es plural, es singular. Y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cuando Jesús le dice, cállate, es una palabra en inglés, lo voy a decir, es muzzled. Es cuando un perro no se puede controlar y le ponen un instrumento en su boca para que no muerde a alguien, para que no ande ladrando. Y esta palabra muzzled, esto es lo que le dice al enemigo. Aplácate. Es como si le pusiera uno de estos, no vas a ladrar, no vas a hacer daño, no vas a decir nada, cállate. Y esta es la palabra que Jesucristo usa cuando Él está confrontado a este demonio. Algo va a suceder en cuando Jesús está presente. Quiero leer algo de Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Puede ser que cuando nosotros venimos a la luz de Jesucristo, escuchen, y vemos a nosotros mismos cómo somos. La mente, el corazón, los hechos, lo que hemos hecho aún el viernes. Y nosotros nos vemos porque llegamos a la luz de Cristo y su palabra y su Espíritu Santo está presente y nos vemos. Y nosotros reconocemos y nos vemos y decimos, algo tiene que cambiar. Venimos a la luz, escuchamos y vemos que nosotros necesitamos más de Dios. Algo tiene que cambiar. Algo va a suceder cuando nosotros venimos delante. Cuando Jesús está presente, nosotros vamos a vernos, reconocer quién somos realmente y arrepentir y creer. O, como dice aquí en Juan 3:19, no nos acercamos porque nos vemos y no nos gusta estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la luz
nos enseña realmente quién somos. Entonces, dos cosas pueden pasar. Nos acercamos y dice, Señor, yo tengo que cambiar y el único que me puede cambiar eres tú. Cámbiame. Ya estoy cansado de estar en esta condición. Mira. O huimos y no nos acercamos. Así como dice en Juan. Así el demonio dijo, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Qué tiene la luz con la oscuridad? Si puede ser que está totalmente oscuro en este cuarto y prendemos una lumbrera, se va a ver. Porque la oscuridad no puede vencer la luz de Cristo. No puede. Con todo su poder, la luz va a brillar aún en medio de la oscuridad. Lo tremendo era que los demonios lo reconocieron, pero los religiosos no. Ellos conocieron quién era Jesús, pero los religiosos, ellos no lo estaban buscando, ellos ni lo reconocieron cuando el Hijo de Dios vino al mundo. Jesús es el Salvador, muchos saben. Oye, yo creo en Jesús. Ya yo creo que Jesús es el Salvador, pero la pregunta es esto para cada uno de nosotros, pero ¿es tu Salvador? Jesucristo es mi Salvador. No, yo solamente no en mi cabeza creo que Jesús es el Salvador. Yo creo en Dios, dicen muchos. Yo creo en Jesús como Salvador. Ya veo la cruz y veo que Cristo murió por el mundo. Sí, lo creo. Aquí, en la cabeza. Pero yo sé que murió por mí. Personalmente. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Él me salvó ¿de qué? De mí mismo. Porque la paga del pecado es la muerte. Él me salvó. Él es mi Salvador. Así como quiere ser el Salvador de cada uno de nosotros. Dice Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Eso dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta. ¿Qué quiere decir Santiago aquí? Los demonios creen. Uno dice, yo creo. Pero dice la palabra de Dios, la fe sin obra está muerta. Señor, yo creo. Me arrepiento. Y creo que Cristo murió por mí. Y hay una obra aquí. No solamente yo creo en la cabeza, sino yo creo en el corazón que Él murió por mí. Los demonios creen y tiemblan, pero yo creo que tú moriste por mí, el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos en el 26, dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, clamando con gran voz, salió de él. Ciertamente, cuando nosotros hicimos la decisión de aceptar a Cristo, muchos no estaban contentos. La persona de donde yo compraba droga no estaba contento. Aún los amigos, puede ser que aún los familiares no están contentos. Y con violencia, sacudiendo y clamando. Pero nosotros somos libres. Dios hizo una libertación en nosotros. No es que había un demonio en nosotros, pero había cosas en la cabeza que el demonio ponía. Y nosotros viviendo esa vida. Y cuando nosotros nos apartamos y somos libres en el nombre de Jesús, aún los familiares, los amigos, va a estar un sacudo en tu vida. Prepárate por ella porque lo vemos en la palabra de Dios. Pero para dejar lo que Dios me ha dado,
la liberación, una comunión con mi Dios, el Espíritu Santo en mi vida, vale mucho más que lo que dejé. La soledad, la tristeza, el pecado, mucho más la relación. Hay sacudo, hay violencia aún. No están contentos, pero no podemos dejar nuestro Señor Jesucristo para lo que de donde salimos. Estamos gozosos. Dice el 27 así. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? Esta nueva enseñanza de Jesucristo que aún los demonios lo obedecen. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que ellos crezcan, que ellos estudien, que ellos tengan una buena carrera. Queremos lo mejor, que Señor, en cuando mi hijo crezca, que él se encuentre una esposa cristiana, un esposo. Nosotros deseamos lo mejor para ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se pierden? ¿Dónde se meten en la droga? ¿Dónde se meten en el alcohol? ¿Dónde se meten en estas relaciones que no les hace bien? ¿Dónde se perdieron nuestros queridos hijos? ¿Dónde se perdió? Y dice la palabra de Dios, Jesucristo viene con autoridad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestros hijos, aún nosotros, ¿dónde, qué pasó en nuestra vida cuando nosotros éramos niños, muchachos, sencillos, ignorantes de las cosas del mundo? ¿Qué pasó? Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es nosotros, que es nuestros hijos. Él vino a una obra, él no estaba con cuentos, él no quería ser muy religioso, él no quería poder, él no quería el reino aquí en la tierra, él vino para un propósito y con autoridad vino para encontrar lo que se había perdido. Nuestros hijos, Señor, ¿por qué viniste? Para salvar, para encontrar. Toda autoridad hemos escuchado de la palabra. Él hablaba con palabras de autoridad. Vemos que Él tiene autoridad aún en lo espiritual. ¿Qué es esto? Que aún los demonios lo obedecen. ¿Se acuerdan en cuando Él estaba en la barca con los discípulos y el viento y el mar estaba sobre la barca? Ellos pensaron que se iban a morir y Jesús se levanta y usa la misma palabra, be muzzled, quieto. Me encanta esa palabra, yo lo veo en mi perra alemán. Ahora ya ni le digo, vete a tu casa. Nomás le digo, así. Y se va. ¿Por qué? Por la autoridad. Así nuestro Señor Jesucristo, cállate, cálmate, aplácate. El Señor tiene la autoridad. Él tiene el poder para todo en nuestra vida. Dice Marcos 2:17 así, Marcos 2:17. Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Escuchen, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo viene a nosotros, a nuestros seres queridos, pero Él está buscando a ese hijo, a esa hija,
a ese esposo, esposa. ¿Qué dice? Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él está buscando a tu hijo. Él está buscando a tu hija. Él lo está buscando y quiere usarnos a nosotros como su boca aquí en esta tierra para alcanzarlos. Los está buscando. Señor, te doy gracias por la obra que tú estás haciendo. Así como Él vino a buscarnos a nosotros. Él vino a nosotros. Nos llamó. Dice el 28, dice así. Y muy pronto se extendió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a extenderse su fama en el exterior de la ciudad? ¿Cómo no? Mira lo que Cristo ha hecho en mí. Mira lo que está haciendo en mis hijos. Mira lo que ha hecho en mi hogar. Y la fama, ¿cómo no se va a extender? El testimonio de lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y lo que va a hacer en nuestra familia. ¿Cómo no? Dice el 29 así. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. ¿Saben qué? Que hoy día se van a ir unos de la iglesia sin Cristo. Y van a llegar a su casa y todo va a ser igual. Pero puede ser que hay uno aquí hoy día que va a salir de aquí y Cristo va a ir con él. Van a abrir su corazón y decir, Señor, yo quiero que cuando yo llegue a mi casa y todo lo que está pasando en mi hogar, pero yo sé que tú estás conmigo. La cosa ha cambiado. Dice así, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón, Pedro, estaba acostada con un fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y cuando Jesús fue con ellos, había algo pasando en el hogar. Y dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre y ella les sirvió. Viene Jesucristo, se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta. Y cuando yo leí esto, no pude no pensar que Jesús viene a ti, vino a mí. Y me tomó de la mano y me levantó de donde yo estuve. Hermanos, créanme, donde yo estuve, por buena razón, mi culpa, no había nadie. Pero Él vino a mí y me levantó. Así como muchos de nosotros, Él vino a nosotros, nos tomó de la mano y nos levantó. Nos amoramos de Él, de donde Él nos sacó. Inmediatamente esta enfermedad del pecado, fuimos nacidos de nuevo. Y por eso le servimos, así como la suegra de Pedro se levantó de esta enfermedad y lo sirvió. Nosotros le servimos de gratitud. Lo amamos porque Él primeramente nos amó a nosotros. Dile a Jesús. En cuando Él llegó, rápidamente ellos lo que hicieron, le fueron y le dijeron, está enferma. Y Jesús vino, la sanó y ella con gratitud sirviendo, así como nosotros. Por eso lo amamos, por eso lo servimos, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Primero de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús sana.
Jesús toca. Jesús no hace las cosas a mitad. Te sano, te perdona y queda así. Soy perdonado. No lo hace a mitad. ¿Qué quiero decir con eso? Después que Él nos lava, nos limpia, dice, y ahora mando el Espíritu Santo dentro de ti para darte victoria, para servir. Porque cuando nosotros llegamos a Jesucristo estamos cansados, ya estamos cansados. Y nosotros nos rendimos a Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, su sangre nos limpia y no lo deja ahí. Nos da de su Espíritu Santo para darnos victoria, para darnos poder sobre lo que nos tenía arrastrado. Jesucristo no lo deja a mitad, sino manda el Espíritu Santo dentro de nosotros. Después de la sanidad, nosotros servimos a Dios porque lo amamos. Dice el 32. Cuando llegó la noche, llegó que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y a los endemoniados, y toda la ciudad estaba reunido a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos con diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba que hablaran los demonios, porque le conocían. Todo esto pasó en un día. Y era el día de descanso, era el día séptimo. Pero cuando el sol bajó, terminó el día séptimo y todos vinieron a Jesucristo. Y no dejaba que el enemigo hablara. Porque él no necesita ayuda del enemigo. Nosotros no necesitamos ayuda del mundo para compartir nuestro Señor Jesucristo. Él no necesita el enemigo que le ayude para proclamar su gloria. Por eso Él les dijo, cállense. Y no los permitía que ellos hablaran, aun cuando ellos sabían quién era. El 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y ahí oraba nuestro Señor. Si Él iba a tomar un tiempo de descanso, como nosotros, es sábado, algunos de nosotros podemos decir, podemos descansar. Por todo el trabajo que hemos hecho, vamos a descansar hoy día. Es mi día de descanso. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. La primera vez que vemos que fue a un lugar desierto es que fue por medio del Espíritu Santo. Y después de 40 días vino el enemigo a tentarlo. Pero ahí estaba la victoria y él sabía esto. Iglesia, créame, que Él fue en este lugar desierto. No hay nadie, no hay nada, solamente yo y Dios. Y en esto vamos a ver que varias veces Jesús se aparta y va a este lugar desierto. Porque ahí es donde escuchamos, sin el ruido del mundo. Unos dicen, tengo mi devoción en la noche, en la tarde, antes de dormir. Eso no les recomiendo. Van a estar durmiéndose. Les recomiendo, así como Jesucristo nuestro Señor, así levantar 10 minutos más temprano, a solas cuando la casa está callado, y venir delante de Jesucristo, así como ejemplo que Él nos ha dado. Si el maestro está orando, ¿qué de los alumnos? Si el maestro nos enseña que Él se levanta y está orando, ¿qué de nosotros, sus alumnos? El lunes de mañana, cada pastor debe de estar llegando a este lugar. Yo saliendo del púlpito ya estoy orando, Señor, ¿qué tienes para tu pueblo el jueves?
llegar a este lugar donde nosotros podemos escuchar de Dios para que Él nos enseñe. Quiero terminar con estos versículos. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predicar también ahí, porque por esto he venido. Pedro vino. Digo, todos te están buscando, todos quieren, pero Jesús, estando en la oración, Él ya sabía que quería el Padre. Pedro, puede ser el pastor, viene a ti, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto. Pero uno, como ha estado en oración, dice, pero el Señor quiere esto de mí. No quiere ser que Pedro o toda la gente. Pedro tenía razón porque ellos tenían la atención de todo el pueblo. Y ahorita será un buen tiempo de tener una campaña evangelística, Jesús. Y Jesús ya escuchó de su Padre. Hay que ir a predicar en otro lugar. Porque la carga del hombre es difícil, nos mata. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 11:30? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera. Que tendremos nosotros en nuestro tiempo de oración la dirección de Cristo. Y no escuchar el ruido de los hombres que es lo que ellos quieren de nosotros, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Por eso Jesús sabía su dirección, por eso Él sabía qué es lo que Dios quería de Él. Él tenía un tiempo de oración en el jardín de Getsemaní. Y Él oró que tu voluntad sea hecha en mi vida. Jesucristo tuvo un tiempo en el jardín donde Él dijo, si es posible que esta copa pase, pero no mi voluntad, pero tu voluntad. Y cuando Jesucristo lo llevaron para ser crucificado, dice que Él no abrió su boca para nada, no se defendió, yo soy inocente, ¿qué están haciendo? Lo que hacen es mal. Él no abrió su boca para defenderse a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque Él tomó los pecados de cada uno de nosotros y nosotros somos culpables. Y Él murió por nosotros. Entonces Él no se defendió porque Él estaba tomando los pecados de cada uno de nosotros. Él pagó el precio. Dice también en Mateo, clamó, Ila, elama sabatnia, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tomó nuestros pecados, aún fue separado del Padre. El último pago de nuestro pecado es ser separado de nuestro Dios. Y Jesucristo supo cómo se sentía. El máximo del pago del pecado es ser separado de Dios. Y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque lo pagó totalmente.